Hola, buenas tardes. Rankia y Pepperstone les da la bienvenida a este webinar Análisis técnico para principiantes. Eh, ahora tenemos el gusto que nos vuelva a acompañar Quasar Elizundia. Él es analista de LATAM para Pepperstone. Bienvenido, Quasar. Humberto, muchísimas gracias. Rankia, muchísimas gracias. Aquí ya haciendo otro evento. Nos han estado encantando las colaboraciones con ustedes y ahora sí que pues también pues muy entusiasmado de ahora cubrir este tema que vamos a hablar el día de hoy. Uno de los cuales les comento es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque yo soy un entusiasta del análisis técnico, tengo la designación CMT, entonces una de las cosas que más me gusta, ahora sí que el análisis técnico con relación a cómo operan los mercados. Y bueno, yo creo que ahí Humberto nos va a presentar un material de talla, de buena calidad. Antes de que nos metamos ya un poco más a fondo a lo que corresponde, pues todo lo que va a ser los fundamentos, las bases del análisis técnico, les quiero hablar un poquito de Pepperstone, porque somos una gran opción para llevar a cabo o para que puedan llevar a cabo su operativa de mercados. Y rápidamente, bueno, de manera inicial, ahí tienen el sitio web en pantalla, les comento un poco por qué Pepperstone. Pues ahora sí que los clientes por sí solos hablan, y ahora sí que tenemos la confianza de más de 300,000 clientes a lo largo del mundo, en múltiples, prácticamente ahora sí que en todo el mundo, obviamente con sus debidas excepciones, ahí aplican términos y condiciones, diríamos, ¿verdad? Los del departamento de legal, que espero no me estén escuchando el día de hoy, pero bueno. En cuanto a la seguridad, otro punto el cual les voy a mencionar es de extrema importancia al momento de elegir un broker o su broker de preferencia, es la validez, la seguridad de esa institución financiera en la cual están depositando su confianza. Y bueno, les menciono, Pepperstone prácticamente tiene las regulaciones de todas las principales entidades financieras a nivel global, las del Reino Unido, las de Australia, las de Bahamas, las de Dubai, las de Alemania. Por consiguiente, pues ahora sí que el operar o elegirnos, pues habla de que están ahora sí que interactuando, operando, poniendo su confianza en una entidad de renombre, vamos a dejarlo de esa manera. Obviamente también tenemos múltiples premios en cuanto a la cuestión de cómo llevamos a cabo nuestros servicios, y obviamente pues todo eso nos vuelve una excelente opción para sus oportunidades de trading. Y además, pues como ya lo ven en pantalla, pues somos un broker el cual han elegido muchísimos operadores a nivel mundial. La flexibilidad también, obviamente, al operar con Pepperstone, pues tienen acceso a dos cuentas. Obviamente, para aquellas personas que sean un poco más enfocadas a lo que viene siendo el trading discrecional, pues una cuenta estándar muy probablemente va a satisfacer sus necesidades, principalmente bajo la cuestión de que, bueno, estas no tienen comisión y ofrecen un spread bastante atractivo. La cuenta Razor, esa es excelente para aquellas personas que, bueno, ya operan ahora sí que de un poco de manera más activa, considerables volúmenes. Para aquellos traders que están en lo que corresponde al trading algorítmico, es una cuenta la cual es excelente para que puedan operar de esta manera. Otra cuestión, les menciono, bueno, ya ahí, como lo habíamos comentado, spreads bastante atractivos. Ahí, como lo pueden observar en pantalla, tenemos en cuanto a nuestras cuentas, pues un spread prácticamente inexistente. Obviamente aquí aplican términos y condiciones, como siempre se menciona. Lo vamos a ver también ahorita en las plataformas, que es otro gran atractivo que tiene Pepperstone. Les muestro rápidamente. Obviamente pues tenemos las más comunes: MetaTrader 4, MetaTrader 5. MetaTrader 5 siendo excelente para operar algorítmicamente. En cuanto a los instrumentos, ese es otro gran punto para el cual deben de tomar en consideración al momento de elegir su broker de preferencia. Y aquí rápidamente les muestro en pantalla, pues prácticamente con Pepperstone tienen acceso a todos los principales instrumentos financieros a nivel mundial, prácticamente todos los pares mayores, los menores, los cruces en el mercado de divisas. Tenemos todos los metales, ahora sí que los más de mayor relevancia. Y aquí también algo que es bastante atractivo de Pepperstone es que pueden operar el precio del oro, no solamente frente al dólar estadounidense, sino a las demás divisas principales de mercado de divisas. Tenemos ahora sí que prácticamente todas las materias primas, los energéticos. En cuanto a los índices, obviamente tenemos prácticamente todos los índices correspondientes a las principales bolsas a nivel global. Eh, Índices de divisas, tenemos materias primas, las demás, todo lo que viene siendo las materias primas blandas y los granos,
criptodivisas. Yo creo que es un activo el cual pues es de amplio interés, ahora sí, para los traders un poco más enfocados en esta área. Pues prácticamente tenemos a todas las principales criptomonedas, acciones, ofrecemos las acciones, prácticamente todas las acciones del mercado bursátil norteamericano, del británico, del mercado de Alemania y del australiano, y además pues ETFs de acciones, los cuales, o ETFs, los cuales pues son de extrema utilidad cuando se lleva a cabo una diversificación de mercado. Otra cuestión que va en relación a las plataformas, y ya con esto voy a cerrar rápidamente esta breve presentación para darle paso a lo que corresponde a los fundamentos del análisis técnico. Pues también les menciono que ya estamos disponibles en TradingView, basta con que vayan a los gráficos, a la parte del panel de trading, y ahí van a poder encontrarnos. Y por último, para que ahí tomen en consideración esto, para aquellas personas que abran una cuenta con nosotros dentro de los próximos 30 días, van a obtener 20 operaciones gratuitas al operar en el mercado de divisas, y muy probablemente también mencionándoles que un representante de Pepperstone muy probablemente se va a poner en contacto próximamente con ustedes, para que obviamente si deciden ahí pues aperturar su cuenta, les recuerden, ¿no?, la promoción de las operaciones gratuitas por parte de Pepperstone. Y ya con este speech, mi estimado Humberto, te doy la palabra. Muchas gracias, César. Pues bueno, va a iniciar le agradecemos a Pepperstone por la colaboración, y bueno, vamos a hablar de análisis técnico desde la parte fundamental, desde las bases. Muchas veces podemos ver ahí contenido donde, bueno, pues ya te hablan de temas como Fibonacci, ondas de Elliott, cosas más avanzadas, pero la base, el análisis técnico parte de una base, y vamos a hablar hoy, vamos a ir desmenuzando y desmembrando ese rompecabezas que se llama análisis técnico y que es parte del análisis bursátil. Si bien tenemos en el análisis bursátil el análisis fundamental, donde analizamos ratios financieros, indicadores, temas macroeconómicos, el análisis técnico nos va a ayudar a interpretar gráficas, y lo más importante que vamos a ver aquí, vamos a analizar, es el precio. El análisis técnico nos va a indicar hacia dónde va la dirección del precio y nos puede ayudar a identificar tendencias. Y esta es la parte más importante del análisis técnico, saber identificar las tendencias desde un inicio, ¿no? Obviamente son auxiliares visuales, y en una gráfica nosotros podemos saber si es una tendencia alcista, es una tendencia bajista, pero vamos a ir aquí por partes, analizando poco a poco de qué se trata el análisis técnico. Bueno, si bien el análisis fundamental nos dice qué activo comprar, dependiendo del sector, el análisis macroeconómico, en dónde comprar un activo, ya sea divisa, ya sea alguna acción, un ETF, el análisis técnico nos va a decir el momento, en qué momento comprar o vender un activo. Bueno, el análisis técnico es el estudio, es el estudio de la acción del precio, es el estudio de la acción del mercado a través del precio. Y como se los dije hace un momento, el precio nos va a ayudar a identificar futuras tendencias. Obviamente, esta es una herramienta de probabilidad y estadística. Muchos tienen la idea errada de que el análisis técnico es una bola de cristal que me va a ayudar a adivinar el futuro. No, el análisis técnico solamente es un auxiliar dentro del análisis técnico, que si lo sabemos y comenzamos a practicar y comenzamos a entenderlo, nos puede ayudar mucho a predecir el precio de un activo. Obviamente hay periodos de volatilidad como los que estamos viviendo actualmente, que a veces el análisis técnico se rompe y hay falsas señales, pero bueno, analizándolo a fondo, sabiendo, comenzando a armar un rompecabezas, que es maravilloso el análisis técnico, sabiendo identificar las tendencias, podemos sacarle provecho. Bueno, el análisis técnico tiene algunas premisas, y estas premisas son que, bueno, el mercado tiene la suficiente información para predecir su tendencia. Los precios se van a mover en tendencia. Cuando una tendencia es alcista, el precio seguirá subiendo hasta que se demuestre lo contrario. Y si el mercado es bajista, el precio seguirá bajando hasta que se demuestre lo contrario. Y muchas veces lo que ocurrió en el pasado, ocurrió en el futuro, son parte de la teoría del ciclo bursátil, de la teoría del Dow, y también tenemos dentro de las premisas que el precio lo descuenta todo. Dentro de la gráfica ya
ahí observamos si hay recesión económica, si un tuit de Elon Musk, de un buen reporte o mal reporte de Amazon. La gráfica es una foto o un reflejo de los precios y el comportamiento de los traders, de los compradores y vendedores en el mercado. Bueno, sigamos adelante. Las tendencias, ¿qué es una tendencia? Bueno, las tendencias es una línea esquemática que describe, más bien es una línea que describe temáticamente los movimientos del mercado. Y como les dice el slide, son auxiliares visuales que, bueno, pues nos ayudan a identificar la actualidad de un precio y al identificar una tendencia podremos saber hacia dónde, si vamos a hacer una operación larga o una operación corta. Bueno, vamos a empezar por las tendencias. Hay dos tipos de tendencias. Bueno, hay tres en general, pero la tendencia, esta es la tendencia alcista. Muchos de ustedes han ubicado esta imagen del toro. El icónico toro en sí, Wall Street. Hay mitos ahí que si vas le tocan los testículos es de buena suerte. Bueno, el toro se representa por la tendencia alcista. Exacto, no, aparte del espíritu, la tendencia alcista se representa con un toro por el movimiento de cómo embisten los toros. Los toros se embisten hacia arriba y es por eso que se denomina bull market, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las tres etapas del bull market? Bueno, tenemos la primera, que es la fácil. Bueno, el bull market, como le dijimos, es una tendencia alcista y la primera etapa es la primera fase de acumulación. Y quiero ejemplificarlo aquí con, por ejemplo, una empresa que ustedes conocen, que se llama Amazon. Amazon durante el año 98 hacia el 2003, 2005, se mantuvo en una etapa de acumulación. Muchos de los grandes inversores que comenzaron a analizar esta empresa, comenzaron a detectar potencial y dijeron, bueno, algún momento el comercio va a ser electrónico y además de que analizaron la empresa, vieron oportunidad ahí y comenzaron a acumular, comenzaron a comprar activos de esta empresa, compraron acciones y poco a poco fueron acumulando posiciones. En la segunda etapa, que es la seguidores de tendencia, bueno, inversionistas medianos, pues dijeron, a ver, si Warren Buffett está comprando Amazon es por algo. Esa empresa debe ser atractiva. Comienza una subida en el precio, comienza a acumularse las ganancias y el precio comienza a aumentar de manera sostenida. Y bueno, ya la última etapa ya es una subida prácticamente en vertical, subida desenfrenada, pero en esta parte, en la última parte de la tendencia, ya comienzan a invertir por recomendaciones de amigos, porque escuché en un bar que estaban comprando Amazon, que estaban comprando Tesla, que estaban comprando criptos, Bitcoin. La última etapa, que es la de distribución, es cuando los retail, los inversores pequeños, comienzan a comprar por moda. Estos activos comienzan a subir y esta última etapa del bull market sería la primera etapa del bull market. No sé si ya hay, Quasar me considera conmigo, pero se parece mucho a la gráfica actual o al comportamiento actual del Standard & Poor's y de los índices. Bien, Bueno, sí, ahí como menciona Humberto, esto puede ser la antesala a algo que todavía tiene más sí. camino. Bueno, pues aquí como se dice, es una línea que esquemáticamente nos muestra una tendencia alcista. Se compone de una directriz que la forman mínimos ascendentes. Por ejemplo, aquí tenemos es un ejemplo, este es Procter & Gamble en Estados Unidos, esta empresa que como se saben se dedica a bienes de higiene, a productos de higiene como pastas de dientes, shampoos, bueno, ya la mayoría conoce Procter & Gamble. Esta empresa en Estados Unidos, aquí mostraba un precio en niveles de 90, luego sube a niveles de 100, pero ya no baja 90, baja 95, después sube por ahí de 105 y ya no baja 95, baja 100. Aquí lo que estamos formando o lo que estamos observando son mínimos ascendentes. Entonces, cuando hay tres mínimos ascendentes, formamos una línea de directriz alcista. Esto nos está mostrando, ahí nos dice que se ve mal la imagen, ¿sí se ve bien, Quasar?
Sí, la verdad es que yo la veo muy clara. Obviamente Ah, no por sé ahí. tampoco los dispositivos de las otras personas. Sí, por ahí puede ser el dispositivo, Javier. Bueno, los mínimos ascendentes forman una línea de directriz alcista y mientras el precio se mantenga en esa línea, en esa directriz, el precio seguirá subiendo. Bueno, y si juntamos los máximos ascendentes, formamos un canal alcista. Mientras el precio se mantenga en ese canal, el precio seguirá subiendo. ¿Cuándo dejará de subir o cuándo se romperá la tendencia? Cuando el precio perfore la línea de la directriz y se den más señales de confirmación. Pero por el momento, mientras se mantenga ahí, el precio seguirá subiendo. Bueno, ¿y cuáles son los niveles óptimos de entrada? Los pisos de la directriz. En cuestiones de trading, los pisos de la directriz me estarían marcando una entrada. Obviamente, pues ya tendría que tener una confirmación, pero mientras el piso se mantenga en ese nivel, puede ser una buena señal de entrada. Ya dependerá de la estrategia de confirmación de cada trader, pero en general los niveles óptimos de entrada son los pisos de los canales. Por ahí nos están diciendo, a ver si mejora Aparentemente la imagen. cambió un poquito la calidad, pero bueno, supongo ahí eso puede ser arreglado en cada una de los participantes en el dispositivo de los A ver, la quitamos participantes. y la volvemos a agregar, a ver si por ahí va. Ahí la ves mejor pasar. Sí, digo, yo no he tenido problema o cambio alguno en cuanto a la calidad de la imagen. Bueno, de cualquier manera les haremos llegar la presentación a quien lo quiera solicitar. Y bueno, luego después tenemos la tendencia bajista. La tendencia bajista que se representa por un oso. Es lo contrario, el ataque del oso es hacia abajo. Por eso se llama bear market. Y creo que y creo que el oso es el que está presente ahorita en los mercados. Bueno, el bear market, la primera etapa del bear market es la última etapa del bull market, la etapa de distribución. En esta etapa, bueno, pues como les comenté, ya comienzan estas compras desenfrenadas, compras sin fundamentos y los precios empiezan a subir en vertical prácticamente. Las manías que se presentan. Exacto. Pero bueno, esta es una trampa por parte de los grandes inversores, los fondos de inversión, los grandes tiburones que comienzan a venderles sus posiciones, ya que los precios alcanzaron niveles muy altos, los grandes inversores comienzan a Salimos. venderles de a poco a los inversores retail, ¿no? El inversor retail que escuchó por un TikToker, por un influencer que comprara Amazon, que comprara Tesla, que comprara Pelotón, esta empresa que ha sido muy polémica, ahí comienzan a venderles todas sus posiciones, pero lo comienzan a hacer de manera paulatina, de manera pausada. ¿Para qué? Para no desplomar los precios. Bueno, comienzan a vender estas posiciones, a distribuirlas entre los pequeños inversionistas y después la segunda etapa ya es la etapa de pánico. Bueno, en esta etapa comienzan a dominar las órdenes de venta sobre las de compra y por ley de oferta y demanda, los precios comienzan a bajar. Si alguien de aquí sigue el mercado, pues en la actualidad se le estará haciendo familiar todo esto que estamos mencionando. Y ya la tercera etapa es la venta de desánimo, cuando las acciones que subieron pierden prácticamente todo lo que habían subido en el rally. Por ahí, si quieren, al final mostramos gráficos de algunos activos como Netflix, como Facebook, que prácticamente ya perdieron todo lo que habían subido desde el 2020. Entonces, pero esto es parte de los ciclos bursátiles y cuál es la intención que con el análisis técnico podamos identificar y de alguna manera también pensar como por el lado del inversor grande, ¿no? Poder tener ese chip para identificar. Y que si hay, Quiero, si hay señales, hay señales. Sí, Quiero pues, añadir un punto, mi estimado Humberto, y quiero que lo vean de la siguiente manera. El análisis fundamental, en cierta manera, vamos a ponerlo como si fueras un doctor. El análisis fundamental te va a dar una noción de cuál es, en base a los síntomas, cuál es la posible enfermedad o el posible suceso que está en un paciente. El análisis técnico van a ser las herramientas las cuales le van a permitir que ataque o que lleve a cabo el procedimiento de manera, ahora sí que un poco más especializada, por así decirlo. Es el proceso, el procedimiento para claro, ahora sí que llevar a cabo la operación. claro, y que van de la mano el técnico con el Ujú. fundamental, no, no. Hay analistas que se casan con el técnico, con el fundamental, pero si los complementas pueden ser de muy buena utilidad. Mira, como lo mencionaste, ya veíamos, por ejemplo, el año pasado a finales que ya se venían alcanzando máximos históricos. Sí hubo
se extendió prácticamente de sus medias los índices, pero adicional hay un dato que nosotros podemos conocer de las posiciones que tienen los inversionistas grandes. Hay páginas en Estados Unidos donde nos dice, a ver, Warren Buffett, ¿en qué está invertido? Elon Musk, ¿en qué está invertido? Y también, pues, los funcionarios de la Fed, ¿en qué estaban invertidos? El año pasado se dio una venta histórica de gerentes de empresas, de CEOs de empresas, y, por ejemplo, Bill Gates comenzó a vender posiciones de su propia empresa. Entonces, esa podría ser una señal que nos estuviera dando el mercado. A ver, ¿por qué se están saliendo los grandes inversores de sus posiciones o por qué están vendiendo? Como sabemos, ellos tienen información privilegiada, información que no tenemos los inversores retail, pero si conocemos esa información, más vemos, a eso le adicionamos el análisis de gráfico, pues nos podrían estar dando señales que ya podrían haber anticipado lo que está pasando en este momento, más el tema de tasas de interés, más el tema de inflación. O sea, estaba todo configurado para lo que estaba pasando ahorita y bueno, a eso le adicionamos indicadores técnicos, pues nos pueden ayudar, como dice Quasar, a tener una mejor configuración y un mejor engrane. Bueno, y bueno, la tendencia bajista, gráficamente, como lo mencionamos, a contrario de la tendencia alcista, esta la forman máximos descendentes. Esta es la acción de una empresa en Estados Unidos que se llama CTL. De hecho, ya la sacaron de la bolsa, ya no cotiza, muy bajista. En su momento yo operé muchos cortos con ella, pero aquí nos dice que el precio estaba en 24, por ejemplo, baja a niveles de 14, pero ya no sube a 24, sube a 18, y luego vuelve a bajar a niveles de 12, pero ya no sube a 18, sube a 14. Entonces, cuando tenemos mínimos ascendentes, perdón, máximos descendentes, el precio seguirá siendo bajista. ¿Cuáles son los niveles? Y si juntamos los mínimos descendentes, formamos un canal bajista. Mientras el precio se mantenga en ese canal, el precio seguirá bajando hasta que se demuestre lo contrario y haya un rompimiento en la directriz bajista. Cuando hay un rompimiento más otras señales técnicas, podríamos ver una reversión. Pero por el momento, si el precio se mantiene en un canal bajista, el precio seguirá bajando. Aquí, ahí, por ende, también el dicho de la tendencia es tu amiga. Exacto. No podemos luchar contra la tendencia. Es muy peligroso. Sí puede haber rebotes, pero como dicen, lo que está barato puede seguir más barato. Sí. Y es lo que está pasando en las últimas semanas. Bueno, el precio seguirá bajista. ¿Cuáles son los niveles de entrada aquí para cortos? Los techos del canal bajista. Los techos del canal bajista son son ideales para órdenes de venta en corto. ¿Ok? Bueno. Y tenemos dentro de los ciclos mercados laterales. El mercado lateral es cuando el precio de un activo fluctúa entre dos niveles. Bueno. Y aquí tenemos una foto o una radiografía del ciclo bursátil. Ahí, ahorita al final vamos a presentar la gráfica del Standard & Poor's de algunos activos como Amazon, y ya me dirán, ustedes sacarán sus conjeturas si la foto se parece o no a la actualidad. Pero bueno, viene aquí ya resumida la etapa de acumulación, la tendencia primaria, la etapa de euforia, que prácticamente los precios suben en vertical, y una etapa donde el precio llega a una resistencia y se detiene y ya no quiere pasar. Esa figura más adelante la vamos a mencionar, pero se llama rectángulo. Es una parte de las figuras o formaciones que mencionaremos en este webinar, pero bueno, esta es la foto que teóricamente nos ilustra el ciclo bursátil. Y bueno, dentro del mercado, perdón, dentro de las tendencias hay que saber, es muy importante identificar la tendencia. El volumen debe confirmar la tendencia principal, es decir, si es el inicio de una tendencia alcista, debe de acompañarse de un fuerte volumen de compra. Si es el inicio de una tendencia alcista, debe de acompañarse de fuertes volúmenes de venta. Los índices se correlacionan. Esto va enfocado a que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 3 índices, que es el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones. Hay sesiones en que uno subió, otro bajó,
pero si hacemos una foto general de los tres índices, son un espejo. Los tres índices están correlacionados y seguirán comportándose de manera similar. No, la correlación es alta. Nunca veremos un índice Nasdaq alcista y un índice Standard & Poor's bajista. Eso no pasa. Pero bueno, los índices se correlacionan y la tendencia durará hasta que se den señales de cambio de tendencia, que aquí mencionaremos algunas. Bueno, y esto es muy importante dentro del rompecabezas, Juan. Ya tenemos lo principal que sabemos, identificar la tendencia. Después tenemos los soportes y las resistencias. ¿Qué son? Los soportes y las resistencias son, un soporte es un nivel de precios donde se detiene la caída de un precio y vuelve a rebotar al alza. Para que formemos un soporte debemos de tener mínimo que el precio toque 3 veces el mismo nivel. Por ejemplo, aquí, si tenemos una acción que subió a 15, después se cayó a 10, luego sube a 13, volvió a caer a 10, sube a 14, volvió a caer a 10, ese 10 será nuestro soporte. Mientras coincida más de 3 veces, tenemos el soporte será más fiable. Y en el caso contrario, la resistencia es un nivel de precios donde rebota la subida y después vemos retrocesos. Por ejemplo, en este caso, el precio está en 10, sube a 15, baja a 12, vuelve a subir a 15, baja a 13, vuelve a subir a 15. Esa es una resistencia. Y si encontramos más de 3 veces ese 15, estamos hablando de una resistencia fuerte. Y ahí, ojo, para cuestiones de trading, los soportes son niveles de entrada y las resistencias niveles de salida. Y los soportes se pueden convertir en resistencias y las resistencias se pueden convertir en soportes. Por ejemplo, aquí tenemos un activo que se llama CTL. Por acá lo tenemos más adelante. CTL, bueno, aquí el precio, no es la gráfica de acá, perdón. Teníamos un soporte en niveles de, si no mal recuerdo, 26, sube hasta 28, y luego baja, pero luego vuelve y encuentra una nueva resistencia, perfora esa resistencia y ahora la resistencia se convirtió en un soporte y el precio busca una nueva resistencia y luego a lo contrario, cuando perfora esa resistencia, lo que era resistencia se convierte en soporte. Entonces, es lo que comúnmente se conoce como el efecto de polaridad, donde previas situaciones de apoyo ahora son las que van a limitar al precio. Por ejemplo, ahí como lo mencionaba mi estimado Humberto, pues primero que nada en la parte ahí del mes de febrero, marzo, pues los 19 le estaban ahí limitando a los vendedores. Pierden ese nivel los compradores, una disculpa, y posteriormente ahora cuando los compradores tratan de pasar de ese nivel de 19, ya no lo dejan, es ahora una resistencia, el efecto de polaridad. Es correcto. Y bueno, para estrategias de trading, los soportes son niveles de entrada y las resistencias niveles de salida. Y también hay entrada por rompimiento. En este caso aquí, este es el oro. El precio rompió esta resistencia que tenía en ese nivel. Y bueno, si se confirma, es una buena opción para entrada, para largos. Y bueno, ya tenemos dos partes importantes. Yo creo que las más importantes, no sé si coincidas conmigo, Quasar, del análisis técnico. Identificar tendencias y soportes y resistencias. Es la base del análisis técnico. Definitivamente es el fundamento. No podemos iniciar un análisis técnico empezando desde las ondas Elliott o desde el Fibonacci. La base principal del análisis técnico es soportes y resistencias. Y uno de las herramientas más fiables también y que nos ayuda, que es parte para mí, desde mi perspectiva, de la parte medular del análisis técnico, son los promedios móviles. ¿Qué son los promedios móviles? Son muestras. Un promedio es una muestra que en el caso del análisis técnico nos ayuda a suavizar el comportamiento de un activo. Puede ser una acción, una divisa, una criptomoneda. Bueno, este promedio nos va a ayudar a suavizar porque como observamos, los activos tienen bastante volatilidad y vemos distorsiones en los gráficos. Entonces, lo que nos va a ayudar los promedios móviles es a saber, a suavizar la tendencia,
pero estos también nos van a ayudar a hacer soportes y resistencias y nos pueden dar señales de reversión o cambios de tendencia. Entonces, quiero ponerles un ejemplo aquí. No puedo escribir. A ver si se puede escribir. No, ¿verdad? Creo que sí. Pero bueno, tenemos dos y esto para que lo entiendan. A ver si se puedo explicar con este ejemplo. Tenemos dos alumnos, alumno A y alumno B. Bueno, el alumno A será Quasar, el alumno B será Humberto. En el primer trimestre o semestre, Quasar saca 9 de calificación. Sí le eché ganas. Luego saca 9.2. Luego saca el siguiente semestre 9.5. Luego 9.55. El quinto semestre saca 9.8. ¿Cuánto sacarías Quasar en el último semestre? Por probabilidad. 9.5. O más, ¿no? Porque tu promedio va subiendo. Sí. Ellos piensan que no estaba haciendo la matemática, no pensé que el profe me iba a poner a prueba ahorita. Sí, sacaste 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7. ¿Qué es lo que seguiría que sacaras? Por 9.9. probabilidad y por tendencia. 9.9, ok. Y luego viene Humberto. Humberto sacó 9 en el primer semestre porque le copió a Quasar los exámenes, pero después me lo cambiaron de lugar y ya no le pudo copiar. Y el siguiente semestre saca 8.8, luego 8.5, luego 8.2. ¿Cuánto sacaría en el quinto semestre? 8. Vamos Bueno, a ponerle 9. ok. Entonces, para que podamos entender esto, mientras el precio de un activo se mantenga por arriba de los promedios, seguirá subiendo. Si se mantiene por abajo del promedio, la probabilidad es que siga bajando, ¿no? Para eso quise mencionar este ejemplo. Tenemos promedios, por lo regular para trading, usamos desde los 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 días. Esto ya dependerá de cada estrategia, si hago swing trading o si hago day trading, si hago scalping. Dependerá de la temporalidad de los promedios. Les voy a platicar un poquito sobre por qué el 20, el 50 y el 200. Esto principalmente porque cuando tiempo atrás, antes de que estuvieran las computadoras y todo eso, obviamente los números ahora sí que un poco más cerrados eran los cuales permitían de manera más fácil la matemática y además 20 días eran una representación del mes, Al que de mes, hecho sí. cuando tomas en consideración pues en cuestión de trading, de días de trading hábiles hay 21 en un mes, ahora sí que en un trimestre aproximadamente 50 y cuando hablas del año pues obviamente son más, pero 200 te da una referencia muy cercana a lo cual fue el promedio del año. Por ende, esos se volvieron muy famosos y ya subsecuentemente se volvieron como una regla, por así decirlo. Ahora, hoy en día, pues obviamente tenemos el uso de las computadoras, ya todos los softwares de gráficos, pues te lo calculan de manera automática. Sin embargo, ya porque son tan utilizados en los mercados, se vuelven por sí solos una muy fuerte validación, por así decirlo. Tienen un peso muy alto porque son ampliamente utilizados. Ahí nada más quería compartir un poquito de historia. Gracias por el aporte. Sí, como lo dice Quasar, bueno, el de más largo plazo son los 200 días y cuando un activo está por debajo del promedio de 200 días, pues ya prácticamente pues ya fue, es ya la confirmación de una tendencia bajista. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo con la acción de, es que no traje mis lentes, ahí me... Procter Procter Gamble. igual, mientras el precio se mantuvo por arriba de sus promedios, en este caso el de 50 días, que es el de hasta arriba, se mantuvo arriba de ese promedio, el precio siguió subiendo. Ahí, como vemos, respetó, los 50 días para este activo fueron muy importantes porque los respetó. Nos dicen, nos sirven como soportes y resistencias. Cuando perfora ese de 50, su siguiente objetivo son los 100, que ahí vimos que aguantó. Y después el último nivel de soporte son los 200. ¿Ok? Si hubiera aguantado los 200, el siguiente objetivo son los 100. Y si hubiera aguantado los 100, el siguiente objetivo son los 50, que vimos que en este caso lo respetó y lo mantuvo. Entonces, mientras el precio se mantenga por arriba de los promedios, el precio seguirá subiendo. Caso contrario,
Aquí tenemos una acción, que es esta es TV Azteca en México, que el precio se mantuvo por debajo de los promedios y el precio siguió bajando. Entonces, mientras Wow. el precio siga bajando, el precio siga por debajo del promedio, seguirá bajando. Ahorita no los quiero espantar, pero en el caso del Standard Poor's, de la mayoría de los activos en el mercado estadounidense, en los mercados a nivel mundial, están por debajo de sus promedios móviles de 200 días. ¿Cuándo? Sí, adelante, Coser. No, nada más ahí un poco interesado en TV Azteca y Televisa. ¿Cómo le ha ido a Televisa? Televisa no Pues ha cotiza. ido Usted, bastante mal. Ahorita, si igual. quieres, vemos la ¿Y, gráfica. y qué está pasando con la tele mexicana? Bueno, Pues el ahorita vemos, YouTube, ¿no? el YouTube. Bueno, Eh, este es en el caso de Snapchat, ustedes la mayoría lo conocen, es una plataforma. El precio perforó los promedios y bueno, fue una confirmación de cambio en la tendencia. El precio se mantuvo por debajo de los promedios, pero después podemos observar que hubo un cruce de promedios y el precio los perforó al alza y vino una reversión. Cuando ahí llama la atención que hay un hueco, para el que no los conocen, eso se llama gap. Esto se da, sí, Camilo, exacto, porque ahorita vamos a leer los comentarios. Estos son acontecimientos relevantes. Ahí no tengo presente qué pudo haber sido, pero lo más probable, Quasar, es que haya sido un reporte trimestral que hizo que diera ese salto, ese hueco entre una sesión y otra, se llaman gaps. Entonces, aquí aparte del gap, pues perforó los promedios y hubo una reversión en la tendencia. Si el precio perfora o revierte los promedios móviles, puede ser también un señal, un cambio de tendencia y una señal de entrada. Ahí nos dio Snapchat una señal para entrar y aprovechar esos largos. Y bueno, esto es otra parte del rompecabezas muy importante, que son las velas japonesas. ¿Y qué son las velas japonesas? Prácticamente la lucha entre compradores y vendedores. Esa lucha entre oferentes y demandantes. ¿Y de qué se componen las velas? Bueno, la vela se compone de precio de apertura, precio de cierre y los hilos. Estos hilos, que son, ahorita les voy a explicar ya con un gráfico, el precio máximo y el precio mínimo. Miren, aquí dependiendo en qué país estén, pero en el caso de México, para la gente que está aquí en México, tenemos, por ejemplo, a la apertura, el precio abrió en $10 a las 8:30 de la mañana, que nosotros estamos homologados a Nueva York, y cerramos a las 3 de la tarde en México. Bueno, el precio abre en 10 y cerró en 12, pero puede ser que en el día el precio bajó 8, incluso subió hasta 14, pero el cuerpo de la vela me lo va a componer el precio de apertura y el precio de cierre. Por ejemplo, aquí abrió, como les digo, en 8, perdón, abrió en 10 y cerró en 12, pero en el día pudo haber tocado los 14, incluso bajado hasta 8. Y si es una vela verde, por lo regular, significa que hubo mayores compradores y cuando el precio subió, pues esta vela por lo regular es de color verde. En el caso contrario, supongamos que en la apertura abrió a 12 y cerró en 10, pero en el máximo, en el día pudo haber tocado 14, incluso bajado hasta 8. Pero aquí, cuando el precio de apertura está en la parte superior y el precio de cierre en la parte inferior y además se arroja, significa que hubo más vendedores en el mercado. Entonces, básicamente, estas son las velas japonesas que muchas veces nos preguntan qué significa. Pues es la lucha entre compradores y vendedores y nos representa las transacciones que se hicieron durante el día. Eso es las velas japonesas, pero también las velas japonesas nos pueden ayudar a dar señales de cambios de reversión en las tendencias. Nos pueden anticipar movimientos también, son auxiliares. Obviamente aquí Quasar Me gusta eso que comentas, son auxiliares porque algo que les voy a comentar, que tomen un poco de precaución al hacer análisis de velas japonesas y tomarlo como individual, que esa sea la única, ahora exacto. sí que indicación que les confirme una reversión o una continuación. Son muy útiles, pero siempre traten de ponerlas en conjunto con otro tipo de análisis como común, convencionalmente se le conoce como occidental, que viene siendo acción de precios, indicadores, otros, o los fundamentos también pueden ser, o niveles de resistencia, o
de soporte y todo ese tipo de cuestiones, pero como tal, como un solo análisis, un poco de precaución con ello. Es correcto. Bueno, aquí hay este tipo de velas que representan indecisión que se llama los doji. Cuando se nos presenta esta vela, pues digamos, el mercado está indeciso, no sabemos hacia dónde va. Ahí como que hubo un empate entre compradores y vendedores. Pero quiero, por cuestiones de tiempo, pues un curso de velas tendría que llevarnos bastantes horas, pasar. Entonces, Sí. quise traerles dos que a mí me han servido, que me gustan mucho, que es el Gravestone Doji o el famoso martillo invertido. ¿Y qué es el martillo invertido? Bueno, después de una subida, después de un comportamiento, de una tendencia alcista en el precio, cuando en el soporte se presenta, viene subiendo el precio y después comienza a agotarse, comienzan a tomar fuerza los vendedores y se forma esta especie de T invertido martillo. Cuando esta se forma en un techo, eso hay que hacer énfasis, cuando se forma en un techo, puede ser señal de que va a haber una reversión en la tendencia. Quiere decir que sería... sí, Enrique, perdón, ya ahorita vamos a esos comentarios. Bueno, después de esa subida se comienza a agotar la compra y nos puede dar una señal de una reversión en la tendencia. Aquí, por ejemplo, este es de muy corto plazo, pero este es el caso de Ford en Estados Unidos. Después de esta pequeña subida que tiene el activo, se presenta en el techo un martillo invertido, incluso aquí pues, fue también un doble techo, eso ya es otra cosa, y bueno, vimos una reversión en esta tendencia, en el Volvemos, precio. volvemos a, volvemos a esa cuestión, mi estimado Humberto. Por ejemplo, ahí está en confluencia, en sincronía y tiene un contexto positivo. Ahí es donde es muy útil utilizar velas japonesas y si te presentan algún tipo de configuración que dé señales de reversión, ahí es un claro ejemplo de cómo está en conjunto, no de manera individual, no más porque salió la vela, por así decirlo. Exacto. Y en el caso contrario, el Dragonfly, que es un martillo, esto es lo contrario, después de una caída en el precio, después de esta caída en el precio, se comienza a agotar la venta y cuando se presenta este tipo de figura, que es un martillo, una T, quiere decir que se comenzó a agotar la venta y comienzan a dominar los compradores. Si esta señal se confirma en un piso, puede ser el inicio de una reversión en el precio y podríamos ver una subida. Aquí tenemos un ejemplo en el caso del índice Merval de Argentina, donde, bueno, después de esta pequeña caída que tiene, Un buen se martillito ahí, mira. presenta el martillo, pero mira, cosa, se presentó en un soporte y también en un piso de directriz. O sea, ya hubo dos elementos para reforzar mi análisis. Piso de directriz y soporte, y después, ¿qué es lo que vino? Una subida en el precio. Entonces, imagínate, y si aparte se hubiera estado aquí un promedio móvil de 200 días a la par, bueno, Pues esa sería la compramos. configuración. Mientras más indicadores nos estén configurados, como dice Quasar, son señales Le dan más más fuertes. fortaleza, le dan Exacto, más fortaleza a la exacto. Y aumenta perspectiva. la probabilidad, porque me ha tocado que luego nos consultan traders que nos dicen, no, es que por RSI compré, por el MACD vendí. No, son como dice, hace rato Quasar lo dijo de manera precisa, son auxiliares. El que hace trading con un solo indicador, pues sí está teniendo un riesgo bastante alto. Pero aquí cuando se configuran al menos tres indicadores, como dice, son señales de fortaleza, ¿no? Y señales de que la probabilidad es alta. Y para terminar, porque ya casi concluimos, para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les traje algunas figuras de continuación y cambio de tendencia. Entre pues, las más importantes está el rectángulo, que son movimientos laterales de un activo y si se van a presentar en distintas etapas. Si después de una subida se presenta este rectángulo, esta lateralidad y el precio perfora la resistencia, podría ser una señal de continuación en la tendencia. Continuación en la tendencia. En este caso el rectángulo fue de continuación. Pero si se presentara en el piso, estaríamos hablando de una acumulación. Si dentro del piso de un activo se presenta esta lateralidad y después perfora la resistencia, puede ser una señal de que viene una reversión o un cambio en la tendencia.
Y por el contrario, si este agotamiento se presenta en el techo, podría ser una reversión en la tendencia a una tendencia bajista. Si se presenta esta lateralidad en el techo y después el precio del activo perfora el piso, pues es una señal. Ahorita vamos a ver el Standard & Poor's para que ustedes saquen sus conclusiones. Y bueno, por aquí también tenemos el rectángulo y tenemos los dobles techos. Bueno, el doble techo, bueno, aquí es un ejemplo de continuación en el caso de Amazon. Y tenemos otra figura que se llama doble techo. Esta formación se va a presentar al final de una tendencia alcista, forma una especie de M en la resistencia, en esta etapa del precio, y si perfora el soporte, la caída puede ser del mismo tamaño de la distancia entre el soporte y la resistencia, donde se formó la M. Aquí tenemos un ejemplo con Amazon hace unos años, desde el 2018, donde formó un doble techo y bueno, después se confirmó la caída. Al menos sí confirmó ese nivel, esa distancia del rectángulo, pero bueno, después se continuó cayendo. Y por el caso contrario, tenemos el doble piso. Después de una tendencia bajista, en un soporte forma una especie de W. Y si la W perfora, y si el precio perfora la resistencia, puede ser indicio de un cambio de tendencia. Aquí tenemos un ejemplo con Volaris en México, la acción de Volaris. Ojo, en el caso de las figuras no hay una temporalidad estándar que digo, no tiene que formarse esto en una semana, en 2 horas. Aquí, por ejemplo, si observas Quasar, esta W o este doble piso se formó prácticamente en un año y lo confirmó. O sea, esto que se presentó un año, yo en otro activo lo puedo ver o lo podría identificar en 2 semanas, en un mes. Entonces, no hay un patrón definido de tiempo. Eso es importante recalcarlo. Y bueno, para el final, un indicador que a mí me gusta mucho, que es parte de mi análisis básico, Quasar, es el RSI. ¿Y qué es el RSI? Bueno, el RSI es un indicador que nos va a reflejar, o es un oscilador que nos va a reflejar la sobrecompra o sobreventa en un índice. Bueno, cuando este oscilador, obviamente no lo vamos a calcular, ya está por default en las plataformas, o sea, no se espanten que van a tener que hacer su cálculo. Esto nos puede predecir también nos puede ayudar a dar niveles de entrada o de salida. En el caso, cuando su valor está en niveles de 70, nos puede indicar sobrecompra y que el activo pudiera revertir. Y si está en niveles y si está en, no lo he mostrado, y si está en niveles de 30, puede ser una señal de compra. Ojo, este oscilador solamente es un auxiliar, porque como sabemos, un activo puede mantenerse sobrecomprado mucho tiempo o sobrevendido o en esos niveles mucho tiempo. Solamente es un indicador, oscilador que nos estaría ayudando. Sí, adelante. Iba a añadir en ese punto, porque obviamente no dudaría que ahorita salgan muchos y vayan a poner el RSI en el S&P 500 y, está sobrevendido, voy a comprar. No necesariamente, como lo mencionó mi estimado Humberto perfectamente, los osciladores pueden mantenerse en territorios de sobrecompra, sobreventa por periodos extendidos y pueden mantener la tendencia principal. Entonces, aguas con eso, con el simplemente nada más incorporar un oscilador y porque ya está sobrecomprado, sobrevendido, vayan a llevar a cabo esos precios. Ayudan, yo creo que como tienden a operar o hacer de mejor apoyo es cuando hay una tendencia clara y por ejemplo, alcista, y se presenta una sobreventa, pues ahí tiene una mayor probabilidad, ¿verdad? A lo mejor no utilizaría sobre compras en una tendencia alcista y así sucesivamente, nada más Eso es añadir. correcto. Pues aquí les voy a compartir la gráfica del Standard & Poor's 500. Déjame compartirles, Quasar, para que ahorita con lo que ya vimos de manera teórica, ahí ustedes sacarán sus conclusiones y tú, Quasar, también me ayudes con tu comentario, porque es bastante interesante el escenario actual de los índices bursátiles. Ahí la pueden ver. Todavía no, Listo. Ahí. ya cargó. No sé si puedas observar este rectángulo que se forma a partir de julio del año pasado. Prácticamente ya lo rompió. Entonces, pues sí podríamos estar viendo técnicamente
pues el inicio de una reversión, de un cambio de tendencia a tendencia bajista, que para que ojo, la tendencia alcista primaria viene desde marzo del 2009, déjenme, me voy a todos los plazos, aquí viene, y si cae todavía el índice, estamos hablando de, se da una caída todavía a niveles de 20%, seguiría siendo alcista el mercado, seguiría siendo alcista el índice. Entonces, pues creo que estamos en una etapa bastante interesante, ¿no, Quasar? Definitivamente, y aquí, bueno, tiene que incorporar un aspecto el cual pues no va en cuanto al enfoque de este evento, pero ahí tienen que manejar la cuestión del fundamental, ¿qué está pasando? Pues desafortunadamente estamos entrando en un periodo con inflación, la cual no se había vivido en múltiples décadas, 40 por años. consiguiente, estamos con un entorno financiero en el cual van a ajustar muy probablemente por encima de lo que viene siendo considerado como el nivel neutral en cuanto a las tasas de interés, y eso va a desactivar desincentivar la dinámica económica, y eso pues ahí le puede todavía pegar muchísimo más al mercado accionario, porque al final del día pues que es el mercado accionario, no es ni más ni menos que una serie de compañías las cuales cotizan en bolsa, y pues si estas no están generando un buen negocio, no tienen buen negocio, pues eso eventualmente pues se va a ver reflejado en la acción de los precios, Es ¿verdad? correcto, es correcto. Miren, hay otro patrón que, bueno, otra formación que pues, es muy controvertida por parte de los inversores, pero fíjate, yo detecté esta, no sé si coincidas conmigo, Quasar, Ujú. un hombro, cabeza, hombro en el índice Standard Sí, Poor's. Puede ser, o sea, puede ser, y si se llegara, perdón por el pulso de maraquero que tengo, pero si se llegara a confirmar, pues estaríamos hablando de una caída pues hasta niveles de 3,600 al menos, que ya no estamos lejos, tampoco, pero sí, este tipo de análisis e informaciones, obviamente, y hay que hacer énfasis, Quasar, que el análisis técnico mucho es de apreciación y de percepción sí. por parte del analista. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Pues obviamente la práctica. Hace rato hablaba con un amigo que yo le comentaba, a ver, esto no es de meses. En la formación de un trader requiere tiempo y a veces hasta dinero perdido. Como decimos aquí en México, Quasar, a veces el ese dicho, echando a perder se aprende. Sí, va. Y sí, Ah, los demos es importante, pero pasar del demo a cuenta real, ya el chip mental ya es otro. sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, la cuenta demo les va a servir de amplio beneficio para que manejen los conceptos, las técnicas, las metodologías. Cuando se muevan a una cuenta real va a entrar otra cuestión que va a ser la psicológica, el temple que tienen, el saber conocerse como inversionista, el saber manejar los miedos, las emociones, ahí va a ser el siguiente juego, ¿verdad? Pero obviamente si están aprendiendo, si están en un proceso básico, por favor, apliquen todos estos conceptos a través de una cuenta demo, ¿vale? Es correcto, por ahí tenemos algunos comentarios. Dice Camilo Andrés, obvio están debajo de 200 porque ya barrieron con todo lo hecho en 2021. Sí, Andrés, pero bueno, y este es un reflejo de todos los fundamentales. Como dice Quasar, inflación alta, algunas debilidades en indicadores macroeconómicos en empresas, pues ya lo reflejó. Como dijimos, el análisis técnico solo es la foto de lo que pasa en el fundamental, y es una representación gráfica. Pero aquí Sí. como diría Cosa, ya está descontado todo eso que vino, las subidas de tipos de la Fed. Ahora la interrogante es saber si continúa que si lo vemos visualmente, esta es una tendencia bajista ya de inicio y puede seguir bajando. ¿Qué Sí. tiene que hacer para revertir? Pues un evento extraordinario, pero lo veo difícil. Yo creo que, mira, como lo mencionamos, lo que corresponde a los incrementos de tasas de este año ya están descontados. Ahora lo que el mercado está tratando de descifrar es si la inflación va a empezar a dar tregua. Si este no es el caso, ¿qué es lo que los va a indicar? Bueno, por un lado, que van a tener que todavía meterle muchísimos más incrementos, y eso pues va a tener que el mercado eventualmente descontarlo, y lo cual les van a hacer pérdidas adicionales. Otro factor el cual está empezando ahora sí a incorporarse en la acción de precios es los impactos en las compañías, porque previamente hablamos de inflación y los efectos que esto tiene. Sin embargo, en cuanto a los resultados trimestrales de las compañías, pues estas, la gran mayoría han estado presentando números bastante
respetables, muy buenos. Sin embargo, ya están saliendo tu Hay, Walmart, tu Target, el que te está diciendo, y sabes que sí me está pegando la inflación, Aquí ya no está. hay un tema, cosa bastante interesante. Cuando iniciaba la inflación, muchas de las empresas aplicaron el famoso pass-through. ¿Qué quiere decir Ujú, esto? Que el a los costo lo consumidores. trasladaron a los consumidores. De inicio no me refleja no me representa un problema como empresa, pero cuando los consumidores comienzan a perder su poder adquisitivo, sí me va a pegar en mis finanzas y sí le va a impactar a la compañía. Entonces, estos efectos de la inflación yo creo que va a ser que apenas los seguiremos, apenas los comenzaremos a ver en el tema de las empresas, reportes Ujú. corporativos. Sí, estamos empezando a ver los primeros pininos en ese asunto y es algo que pues ahorita todavía no está descontado y que le puede dar rienda adicional. Y ahora volvemos a tratando de reincorporarlo al análisis técnico. Bueno, pues es que habíamos visto que estaba sobrevendido. Pues sí, pero pues va a continuar sobrevendido. La Y tendencia está a la baja. es correcto. Y por ejemplo, en el caso de en este momento de corto plazo, los índices son bajistas. Nos preguntan aquí qué libro recomendamos para iniciar en análisis técnico. Bueno, yo voy a dar el mío y Quasar, si quieres, nos das tu recomendación. El mío es uno muy sencillo de un español que se llama Oriol Amat. Se llama Análisis Técnico, así se llama el libro Análisis Técnico. El autor es Oriol Amat, es un español y es un libro de ABC. Es un libro para principiantes que Ujú. ustedes pueden comenzar. No sé qué libro nos recomendarías tú, Quasar, o algún material. Pues los del CMT, es la asociación que está Claro. totalmente orientada a la disciplina de análisis técnico y bueno, pues es un material muy riguroso, son 3 niveles, pero pues ahí te vas a aventar desde los osciladores, bueno, todos los indicadores, te vas a aventar la acción de precios, te vas a aventar todos los patrones técnicos, dobles techos, las cuñas, te vas a meter un poco en la cuestión de las velas japonesas, posteriormente vas a entrar a toda la cuestión de las etapas, las condiciones de mercado, las estructuras, ya un poco más hablando de la teoría del DAO, vamos a ver cuestiones de Elliot y ya para último, pues se cubre mucho lo que es el análisis de trading algorítmico. Yo creo que no hay mejor programa, libro, material. Que lo que el CMT proporcionaba. Pero como lo comenté, pues sí, eso ya es muy, un poquito más riguroso el proceso bueno, es en inglés también el material, Muy bien. entonces ahí puede limitar un poquito. A que puedes escribir el nombre del autor, por favor. Ah, bueno, ahí les publicarán en el comentario, es Oriola Mat. Hay otra pregunta que nos dicen, cuánto puedo abrir una cuenta en Pepperstone? $200, 200 200 dólares. dólares, que obviamente, bueno, ahí también, como lo comenté, posteriormente se van a contactar con ustedes, ahí, bueno, ya si tienen alguna otra duda en cuanto a lo que corresponde al broker y apertura de cuentas y beneficios y ¿cómo se llama? El bono de bienvenida y todo ese rollo. Ahí ellos ya muchísimo más a fondo les van a explicar. Pero sí, hay un sinfín de beneficios y también, bueno, que bueno, a lo mejor no hay mucha gente aquí involucrada en lo que es el trading algorítmico, pero también apoyamos con el pago de los BPS, también condiciones ahí de rebates y bueno, hay muchísimas eh, cosas que se les pueden aportar como beneficio. Acá hay otra pregunta que nos dicen, ¿en qué criptomonedas podemos invertir? Con Pepperstone. Sí, sí, ahí, si nos puedes ayudar. Pues prácticamente todas las principales. También otra cosa que a mí me gusta mucho en lo personal es que hay índices de criptomonedas y eso te permite, pues como todo, ¿verdad? Y más que viene siendo un área toda la cual, pues, si bien ya no es un tanto nueva, porque obviamente estamos hablando de algo que ha estado ya ya hay contratos de futuros, ya hay muchas cosas, todavía es un instrumento el cual muy probablemente todavía va a entrar en una parte en la cual esto es mi perspectiva personal, ¿va? Todavía va a tener una prueba de fuego, entonces yo creo que estar un poquito más diversificado ayudaría bastante en lo que corresponde al ámbito de criptomonedas y obviamente con Pepperstone pues tenemos varios instrumentos los cuales te ofrecen por así decirlo, un índice, vamos a ponerlo como un índice de las 10 principales criptomonedas, un índice de las 20 principales criptomonedas, un índice de las principales 30 criptomonedas. Obviamente con eso, obviamente, pues, si estás un poquito más enfocado en comprarla, pues te permite, ¿no? No solamente depender en, pues, cómo le va a Ethereum o cómo le va a Polka o cómo le va a Bitcoin, ¿sí? O a Tether. Entonces ahí otra cosa que pues, también les puede
interesar. Muy bien, ahí si quieres compartir nuevamente la página ahí, compartirnos la información Sí, déjame para un que cualquier segundo. duda, inquietud, puedan acercarse a Quasar, la gente de Pepperstone. Si deciden, pero igual lo recomendable, como les dijo Quasar hace un momento, es iniciar en cuentas demo. Y después esto de manera gradual, va a depender el nivel de riesgo que tengan ustedes, pero desde mi perspectiva lo recomendable es cuando comiencen a operar en cuenta real, es operar con un pequeño porcentaje de la cuenta, ¿no? Un Sí, 2 sí, sí. un 2 a un 5% que Ahora estén sí que las dispuestos. prácticas, por favor, ya cuando den ese salto, que desde la cuenta demo empiecen a, ahora sí que disciplinarse a operar uno, dos, tres. Tres es el máximo. Cuando hablamos de que están poniendo en riesgo 3% de su cuenta en una sola operación, es que ya le están metiendo al límite en cuanto al apalancamiento. Obviamente ofrecemos un apalancamiento de 500 a uno, pero eso quiero que lo vean como oportunidad para que tengan un capital más, por así decirlo, libre, para que puedan otras oportunidades, pero no para que pongan todo su capital en riesgo en una sola operación. No sé si me puedes permitir ahí compartir la pantalla Sí, claro. para mostrarles Claro. el sitio una vez más. Sí, aquí nos dice Enrique Fernández en qué broker o plataforma pueden empezar, pues aquí con Con Pepperstone, Quasar y Pepperstone. pepperstone.com. Obviamente, pues si nos visitan desde México, los va a mandar a es ES-LA Latinoamérica y bueno, patrocinador del ATP Tour. No sé qué tanto la gente sea fan del tenis, pero bueno, ya también somos patrocinadores del ATP. Como lo comentaba, pues tenemos todas las principales criptomonedas y también lo de los índices, lo cual pues les sugiero bastante, ¿no? Una vez más, para aquellos que estén un poquito más enfocados en que en cierta manera exponerse de un poquito más diversificado, ¿no? Ok, nos dicen que si nos puedes, por favor, repetir el nombre del material en inglés para estudiar. Rápidamente se los muestro. CMT Associate. Básicamente, esta es la asociación. No sé qué tanto estén familiarizados con lo que viene siendo el CFA. Bueno, el CFA es un poco ya más enfocado a la cuestión, no fundamental, sino un poquito más como de análisis financiero corporativo. El CMT es un poco más ligado a lo que es el análisis técnico. Bueno, ahí obviamente lo solicitaron para que le den un vistazo. Es un proceso un poco más riguroso, como lo comenté, son 3 niveles. Tienes que pasar los 3 niveles, posteriormente tienes que mostrar que tienes experiencia en la industria, tienes que solicitar que te patrocinen, por así decirlo. Entonces, bueno, es un poquito más complejo, ¿verdad? Tampoco no los quiero enviar ahí y pues que lo eventualmente sea un poquito o no lo que estaban buscando. Yo creo que es ya para alguien que lo quiera hacer de manera más profesional, ¿no? El análisis técnico. No sé si hay alguna otra duda. Estefanía Bueno, Gaviria nos pregunta en qué lapso de tiempo recomiendan operar. Bueno, va a depender, porque subjetivo. es subjetivo, porque hay gente que se acomoda más a operar, a hacer scalping, pero temporalidades muy cortas, de incluso minutos, y hay gente que le gusta más el swing, ¿no? Tener posiciones de días, semanas. Entonces, eso, Estefanía, de mi experiencia, ya también nos dirá su experiencia Quasar, va a depender de tu operativa y de tu análisis y cómo te acomodes. Hay gente que le funciona más el corto plazo, intradía scalping, y hay gente que se acomoda más en el swing. Entonces va a depender conforme a la práctica y eso te recomendamos que te metas a los simuladores, comiences a operar y ya te acomodarás tú al tipo de análisis, bueno, más bien a la temporalidad de operación, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene la psicología o no está preparada para ver los movimientos de corto plazo. Sí. O las caídas, por ejemplo, si ayer compré el Standard Poor's, hoy se me cayó el 4. Entonces, influyen muchos factores, pero como dice Quasar, es subjetivo. Sí, yo creo que aquí, bueno, audiencia principiante, la primera pregunta que se deben de hacer, ¿cuánto tiempo tengo libre al día? Si van a tener, si tienen tiempo completo, tienen niños, sí, están estudiando y nomás les quedan 30 minutos al día, pues lo más recomendable es que sean una operativa en gráficos diarios, hagan su análisis y establezcan una operación y la puedan checar en 3 días
y todavía esté viable. ¿Por qué? Porque si vas a tener 30 minutos, imagínate si estás operando en un gráfico de un minuto, un gráfico de un minuto, de 5 minutos, va a requerir que estés prácticamente toda la jornada monitoreando, esperando dónde están las oportunidades y obviamente pues eso no se va a adecuar a tu estilo de vida y lo único que va a pasar es que te vas a forzar, vas a quebrantarte o sí, te va a quebrar, por así decirlo, ese estilo y no te va a ser redituable, ¿verdad? Yo creo que aquí conózcanse qué tanto tiempo tienen libre. Ahora, puede haber gente que son, o que tienen todo el día, ¿sí? Pero como mencionó Humberto, a lo mejor y no tienen el temple emocional para estar viendo cómo el precio baja, sube y la cuenta está en -30, -40, pasa a 40 y no llegó al nivel de objetivo. Involucra también otro tipo de cuestiones, por consiguiente, pues ahí tienen que pues también saber, no porque tengan mucho tiempo significa que te vas a ir al gráfico de 5 minutos. Es algo que pues como tal tiene que ser un proceso en el cual de manera introspectiva pues se tiene que conocer que están, también, por ejemplo, a lo mejor la cuestión tecnológica, a lo mejor alguien que es un poquito más adepto a la tecnología, pues se le hace un poquito más fácil maniobrar, moviendo, estableciendo operaciones y todo ese asunto, que alguien que a lo mejor pues, no es tan diestro con las plataformas y todo eso, pues una operación va a llevar un proceso más, va a ser un poco más elaborado, ¿no? Porque a lo mejor en un gráfico de minutos, pues tienes que rápido establecer la operación, nivel de salida, nivel de objetivo, y si no tienes esa fluidez tecnológica, pues a lo mejor se te puede hacer un poquito más complejo. Es correcto. Pues se nos acaba el tiempo, César, entonces si nos repites ahí tus medios de contacto. Sí, pues obviamente pueden encontrarnos en pepperstone.com. En cuanto al canal de YouTube, Pepperstone Español, ahí nos pueden encontrar. Como lo comenté, al finalizar, muy probablemente dentro de los próximos días se va a poner en contacto un gerente de cuentas de Pepperstone y ahí pues ya tendrán la capacidad pues, de hablar un poquito más a fondo con ellos. Y que si están interesados en hablar conmigo, pues en Twitter también me pueden encontrar Quasar Elizundia. Muy bien. Pues muchas gracias, Quasar. Los esperamos en el próximo evento de Pepperstone y Rankia. Les agradecemos su presencia y bueno, ya nos estaremos viendo la siguiente semana en Maestros del Trading. Ah, sí, la invitación, ¿verdad? Hay que hacer la invitación a la audiencia que nos acompañe la siguiente semana. Vamos a tener ahí a Humberto en nuestro canal de YouTube para que nos platique un poquito ya más a fondo, ¿no? No más a fondo, pero de manera un poquito más personal, ¿no? Pues cómo es que Humberto terminó o el proceso que llevó a Humberto donde ahorita está como trader, como todo un veterano en los mercados, como un inversionista profesional. Los invito, la serie se llama Maestros del Trading y bueno, yo también extenderle las gracias a Rankia por la invitación y de verdad que pues muy gustoso en seguir colaborando con ustedes. Un abrazo también a toda la audiencia, gracias por brindarnos su tiempo. Ha sido un placer aquí estar con ustedes. Muchas gracias. Rankia y Pepperstone les agradecen su presencia y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Bye bye.